¿Qué tal? Un saludo, reciban saludos cordiales, espero se encuentren bien de salud. Mi nombre es Tommy Gostas y en esta oportunidad pues vamos a hablar un poco sobre lo que son las resistencias variables y más adelante vamos a hablar sobre lo que es la ley de Ohm. ¿Verdad? Sin más preámbulo pues vamos a comenzar. Bien, en esta oportunidad pues vamos a enfocarnos en lo que son las resistencias variables, ¿verdad? En esta pantalla pues les presento, ¿verdad? Algunos de los potenciómetros, ¿verdad?, conocidos y sus respectivos símbolos que aparecen aquí al lado, ¿verdad? Entonces, pero antes de comenzar, debemos saber o debemos definir o entender qué son las resistencias variables y cómo los podemos aplicar en la vida cotidiana o dónde se aplican en la vida cotidiana. Bueno, una resistencia variable, ¿verdad? Como la palabra lo dice, resistencia variable que varía. Esta pues sirve más que todo para limitar el paso de la corriente eléctrica, ¿verdad? Solo que su valor pues puede variar entre mínimos y máximos, ¿verdad? Dependiendo. Los más comunes pues suelen ser manipulados, solemos manipularlos, ¿verdad? Digamos desplazarlo a la izquierda para que haya desplazarlo para un lado para que haya mínima resistencia o desplazarlo para otro lado para que haya máxima resistencia. Entonces ahí estamos haciendo que varíe la resistencia, dejando pasar o bastante corriente o menos corriente. Bien, para poner un ejemplo un poco más claro, ¿verdad? En el caso del potenciómetro, nosotros podemos actuar sobre él. Es decir, que a través del mando giratorio podemos manipularlo, ¿verdad? Y hacer variar los valores de la resistencia. Bien, eh, aquí tenemos un ejemplo de un potenciómetro. Tengo un potenciómetro aquí y este sería el mando giratorio. Entonces, con esto podemos manipular la resistencia, ¿verdad? Supongamos que para el lado derecho es la mínima resistencia y para el lado izquierdo es la máxima resistencia, ¿verdad? Entonces, si le damos en la mínima resistencia, entonces estamos dejando pasar bastante corriente, ¿verdad? Donde podemos, si tenemos en un circuito conectado a un LED, vamos a apreciar que el LED va a encender fuerte, una luz fuerte. Entonces, si lo ponemos para la máxima resistencia, entonces la luz del LED va a disminuir un poco. Vamos a ver que disminuye un poco, ¿verdad? Eh, la luz, la intensidad de la luz. Entonces, para apreciar mejor eso, vamos a ver un ejemplo eh, en el simulador Livewell, ¿verdad? Y después vamos a tratar de montarlo en físico con la protoboard. Bien, en esta oportunidad vamos a ver lo que hace el potenciómetro ya viéndolo en acción. Entonces vamos a ver que una de las patillas, ¿verdad? Sabemos que hay tres patillas aquí. Entonces la parte izquierda, la patilla izquierda está conectada a la fuente de alimentación, mientras que la parte en medio es la encargada de hacer variar la resistencia. Entonces ella está conectada a la resistencia por medio de este cable, perdón, a LED por medio de este cable, ¿verdad? En el ánodo, en la parte positiva del LED, y luego el cátodo del LED se conecta a la resistencia y la resistencia se conecta a la parte negativa de la fuente. Entonces, lo que sucede es que al conectar la fuente de alimentación, y aquí tenemos la fuente, ¿verdad?, directa de 5 voltios. Entonces vamos a conectarlo ahorita a la parte positiva y la parte negativa. Listo, entonces vemos ahí que el LED enciende.
Ahora lo que vamos a hacer es probar lo, lo que hace el potenciómetro. Entonces, cuidadosamente vamos a empezar a darle vuelta, ¿verdad? Si le damos a la parte izquierda, lo que sucede es que le aumenta, es decir, estamos disminuyendo la resistencia para que la corriente pase más, ¿verdad? Entonces, así como la resistencia es mínima, la corriente es máxima, entonces eso hace que el LED encienda en su máximo brillo. Ahora, si le damos a la máxima resistencia, vemos que el brillo del LED baja, ¿verdad? Porque hay más resistencia que la corriente. La corriente disminuye porque estamos en la máxima de resistencia. Eso es lo que sucede en eso es lo que hace, o ese es el rol del potenciómetro, ¿verdad? Nos permite variar lo que es la resistencia para que la corriente entre o máximo, intermedio o mínimo, dependiendo cuánto nosotros calibremos. Bien, ahora vamos a verlo en el simulador, ¿verdad? Como habíamos dicho anteriormente que íbamos a utilizar Liver, pero al parecer pues tengo problemas con ese simulador. Entonces, en vez de el Liver, vamos a utilizar el Brightpark, que es otro simulador bastante interesante, donde podemos observar este tipo de fenómenos, ¿verdad? Lo que hace la actuación, ¿verdad?, del potenciómetro en un circuito. Entonces, como podemos observar, aquí aparece prácticamente el mismo circuito de la práctica anterior, ¿verdad? Entonces, tenemos la fuente de alimentación de 5 voltios, el potenciómetro y la lámpara, la resistencia 100 ohms. Entonces vamos a detener esto, vamos a regularlo a 50% y ahora lo vamos a activar. Como podemos ver, la corriente está pasando lentamente si nos detenemos en el SAT. Ahora, si lo detenemos más, ¿verdad? O sea, aumentamos la resistencia. Cuando está en 0% ahí es porque la resistencia está alta, no está permitiendo pasar corriente. Entonces, si hacemos que el paso de la corriente se agrande más y permita que la lámpara encienda, entonces vamos a aumentarle aquí más, vamos a aumentarle más y vemos que poco a poco se va encendiendo la lámpara. Al llegar al 100%, entonces la resistencia es mínima y el flujo de corriente es más libre, por lo tanto la lámpara enciende de manera normal, ¿verdad? La luz, el brillo de la luz es más grande, por decirlo así. Si disminuimos el paso de la corriente, se apaga la luz, y si aumentamos el paso de la corriente, es lo que hace el potenciómetro, nos permite manipular para aumentar o disminuir el valor de la resistencia, ¿verdad? Esto aplica, por ejemplo, en los equipos de sonido, ¿verdad? Por ejemplo, ahora digamos que le subimos el volumen, le subimos el volumen al equipo de sonido, aquí le bajamos el volumen al equipo de sonido, obviamente no vamos a escuchar nada, entonces, porque no hay pase de corriente. Entonces eso es lo que sucede, es una aplicación bastante sencilla. En el ejemplo anterior, la fuente que se utilizó es de 5 voltios, ¿verdad? Pero cabe recalcar que para los potenciómetros, para el uso del potenciómetro, no se llega a utilizar tensiones altas, ya que pues el potenciómetro no está hecho para trabajar con altas tensiones, ¿verdad? Ya que si se utilizara altas tensiones, entonces el potenciómetro podría sufrir daños. Siguiendo con esta temática de la resistencia variable, debemos saber que no solo existe el potenciómetro, sino que hay varios. Por ejemplo, hay otros potenciómetros, hay otras resistencias variables
que son sensibles a la temperatura, como es el caso de la resistencia variable LDR, otro que es similar al potenciómetro, que es el trimmer, ¿verdad? Y el trimmer pues es conocido como un ajustador, ¿verdad? En inglés, ¿verdad? Tiene casi la misma función del potenciómetro, ¿verdad? Nada más que en este caso se utiliza como una varilla pequeña, súper pequeña, para ajustar el trimmer, ¿verdad? Ajustar la resistencia, ya que, pero estas varillas tienen que ser especiales, ya que podríamos dañarlo si lo hacemos sin precaución. Entonces, en el caso del trimmer, tiene algo en común con el potenciómetro, ¿verdad? Es que cuando manipulamos el mando giratorio, estas no dan la vuelta completa, sino que hacen un ángulo de 180 grados, ¿verdad? De izquierda a derecha, 180 grados. Entonces, eso es lo que tienen en común. Bien, y en el caso de la resistencia LDR, ¿verdad? Eh, la resistencia es dependiente de la luz, ya que la resistencia pues cambia dependiendo de la luz que pegue en ella o que incide en ella, ¿verdad? Hoy en día pues podemos verlo como una aplicación, ¿verdad? En un sistema de alarmas, por ejemplo, de los hogares, o como un sensor de movimiento, ¿verdad? Entonces así es como podemos ver lo que es la resistencia LDR. Ahora procederemos a, bueno, voy a demostrar cómo es la manera en que se prueba este elemento, ¿verdad? El potenciómetro, ¿verdad? Para verificar el estado en que se encuentra, si está bueno o malo. Entonces podemos fijarnos que en la carcasa ya viene establecido un valor de resistencia. En este caso es de 5 kiloohms, ¿verdad? Aquí podemos verlo, 5 kiloohms. Entonces hay que verificar si es cierto, ¿verdad? A ver si nos da ese valor. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calibrar nuestro multímetro, ¿verdad? Lo encendemos, calibrarlo en escala de ohmios, de resistencia. Entonces como la carga nos dice que es 5 kiloohmios, entonces nosotros lo vamos a dejar en 20 kiloohmios. Ahora lo que hacemos es, en el potenciómetro nos fijamos que hay tres patillas. Entonces las patillas del multímetro nosotros lo colocamos en los extremos de esta forma, y la otra patilla en el otro extremo. Entonces haciendo esto obtendremos un valor aproximado de 5.36 kilómetros. Si nos fijamos nos da exactamente 5 kilómetros. Eso quiere decir que siempre hay un margen de error, y esto no solo pasa con el potenciómetro sino que con otros elementos, ¿verdad? Siempre hay un margen de error. Hay otra forma de verificar, es que ponemos la patilla del multímetro en el medio, en la patilla del medio del potenciómetro, y el otro en el otro extremo, el extremo derecho. Entonces procedemos a hacer eso. Bueno, al ponerlo en los extremos, ¿verdad? En el extremo y en medio, podemos verificar que nos tira un valor de resistencia. Quiere decir que, bueno, está la parte del margen de error, pero siempre nos tira un valor de resistencia. Obviamente no nos daría igual en ese punto, pero al menos se ha verificado que funciona muy bien. De lo contrario, no nos tiraría un valor haciéndolo de esa forma. Entonces es así como se prueba el funcionamiento de un potenciómetro, ¿verdad? Bien, y en este caso vamos a hablar un poco sobre lo que es la ley de Ohm, ¿verdad? Creo que todo el mundo hemos escuchado sobre esta famosa ley, ya que es básica en el campo de la electricidad, así como en el campo de la electrónica, donde podemos relacionar los tres importantes magnitudes que analizamos en nuestro diario vivir, ¿verdad? Como son la tensión,
o voltaje, como lo conocemos, ¿verdad? La resistencia, intensidad o corriente. Lo que es la tensión se simboliza por esta letra B mayúscula y la resistencia, ¿verdad? Con la R mayúscula. La intensidad o corriente se identifica con la letra I latina mayúscula, ¿verdad? Pero antes de pasar a analizar esta parte, debemos recordar, ¿verdad?, la definición de cada uno de estas magnitudes. Como es el caso del voltaje, podemos definirla como la fuente que alimenta el circuito, es decir, es el elemento, ¿verdad?, con la capacidad de transportar energía o de hacer que se mueva la corriente, en este caso, ¿verdad?, porque relacionándolo más. Entonces, siguiendo con la resistencia, ¿verdad?, es como la palabra lo dice, se resiste. ¿Se resiste a qué? Bueno, se resiste a lo que es la corriente en este caso, ¿verdad? Hace que como que detiene un poco lo que es la corriente, ¿verdad? A mayor resistencia, a menor flujo de corriente, por decirlo así. Y si hay menos resistencia, habrá más libertad para que la corriente fluya. Bueno, y hablando de corriente, la corriente lo podemos definir como el flujo de electrones, ¿verdad? Porque la corriente es un flujo de electrones. Los electrones son los que hacen que haya electricidad, ¿verdad? El movimiento de electrones. Entonces, con la ayuda del voltaje, la corriente fluye libremente, ¿verdad?, a través de un circuito. Entonces, recapitulando, ¿verdad?, la corriente es el flujo de electrones a través de un circuito, a través de un elemento. Siguiendo con estas interesantes relaciones, podemos conocer, ¿verdad?, cuáles son las unidades básicas de cada una de estas magnitudes. Por ejemplo, en el caso del voltaje, las unidades son los voltios, ¿verdad?, o volts. El símbolo se utiliza una B, puede ser en minúscula, ¿verdad? En el caso de la resistencia, sus unidades son los ohmios, o utilizando el símbolo omega, ¿verdad? Esta representa las unidades en ohmios. En el caso de la corriente, pues las unidades serán los amperios. ¿Y cómo podemos analizar esto? Bueno, la ley de Ohm nos dice que hay tensión entre las terminales de un elemento, ¿verdad? Por ejemplo, esta resistencia que vemos aquí, por decirlo así. Entonces, si realizamos una pequeña medición entre las terminales positivos o negativos, recordemos que lo que es la resistencia no tiene definido un polo positivo y negativo, pero lo vamos a tomar de esta forma: positivo y negativo, ¿verdad? Entonces, la relación que podemos encontrar de la tensión, o sea, para medir la tensión utilizando la ley de Ohm, es que nos dice que la tensión en este medio va a ser igual a la resistencia, ¿verdad?, por la corriente, ¿verdad?, multiplicado por la corriente que está recorriendo por ese medio. Recapitulando lo que mencionamos anteriormente, la ley de Ohm nos dice que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente, pero no solo podríamos calcular el voltaje, sino que también podemos calcular la corriente que circula por el circuito, o la resistencia, ¿verdad?, que la cantidad de resistencia que hace que se oponga al flujo de corriente. Podemos conocer estos valores. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, para la corriente simplemente despejamos, ¿verdad?, de esta relación principal
voltaje igual a resistencia por corriente, despejamos para la corriente. Entonces decimos que la resistencia que multiplica la corriente pasa a dividir al otro lado. Entonces queda de la siguiente manera: la corriente va a ser igual al voltaje y la resistencia, como pasa a dividir, entonces la resistencia queda debajo, ¿verdad? Voltaje entre resistencia igual a corriente. Lo mismo sucede con la resistencia, ¿verdad? Despejando para la resistencia, decimos que la corriente que multiplica va a ser igual al voltaje entre la corriente, ¿verdad? Y aquí lo tenemos, ¿verdad? La resistencia igual al voltaje, la corriente que multiplica pasa a dividir y queda debajo. Resistencia igual al voltaje entre corriente. Esa es la relación que conocemos. Entonces, dicho esto, ¿verdad? La ley de Ohm, pues es muy interesante, ¿verdad? Porque esta ley nos facilita, ¿verdad?, la forma como podemos analizar un circuito, ¿verdad? Porque esta pues se encarga de explicar cómo se comporta la electricidad a través de los diferentes componentes. Para entender mejor esta parte, entonces vamos a analizar este pequeño circuito que tenemos aquí. Podemos ponerle, por ejemplo, calcular el valor de la corriente que circula. Calcular el valor de la corriente que circula en el circuito. Cabe recalcar que este es un circuito en serie. Entonces la corriente que pasa por esta resistencia, por toda esta trayectoria, va a ser la misma. Entonces vamos a calcular la corriente. Entonces decimos que según la ley de Ohm, el voltaje va a ser igual a lo que es la resistencia por la corriente. Entonces aquí podemos darnos cuenta que tenemos el valor del voltaje, tenemos también el valor de la resistencia, ¿verdad? Que estos valores aquí se encuentran. Entonces lo que no tenemos es la corriente, según el problema, según el enunciado, y se puede apreciar también. Entonces, teniendo la ley de Ohm, podemos hacer lo siguiente, ¿verdad? Haciendo pequeños despejes por ejemplo, decíamos que la ley de Ohm nos dice que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente. Entonces la corriente sería igual a, ponemos la barrita porque habrá una división. Entonces la corriente va a ser igual a esta resistencia que está multiplicando, pasa a dividir con el voltaje. Entonces decimos que el voltaje se mantiene, ¿verdad? El voltaje se mantiene arriba y la resistencia quedaría abajo. Esa es la relación que tenemos ahora para encontrar la corriente a través de la ley de Ohm. Entonces, como ya conocemos los valores del voltaje y la resistencia, entonces solo sustituimos. Entonces decimos que el voltaje será de 10 voltios y la resistencia de 1.1 kiloohmios. Dicho esto, podemos ya hacer el cálculo, ¿verdad?, con una calculadora o con lo que se pueda. Entonces dividimos 10 entre 1.1 kiloohmios. Bueno, siguiendo con esto, 1.1 kiloohmios, podemos escribirlo de la siguiente manera. Aquí vamos a poner los 10 voltios
pero 1.1 kilo es un prefijo, ¿verdad? Con exponente a la 3 positivo. Recordemos que está mil, que es en un exponente negativo, negativo 3. Pero en este caso kilo es a la 3 positivo, entonces podemos ponerlo 1.1 por 10 por 10 a la 3. Es lo mismo que kilo ohmios, pero aquí en vez de kilo lo eliminamos porque ya pusimos el exponente. Entonces esto decimos que va a ser igual a 10 entre 1.1 kilo ohmios queda aproximadamente 9.1 mil, no, perdón, 9.1 por 10 a la menos 3. Pero recordando lo que acabamos de mencionar, que el exponente a la menos 3 se puede escribir como el prefijo mili. Entonces podemos escribirlo 9.1 mili, ¿verdad? Es lo mismo que 10 a la menos 3 amperios. Aquí se me olvidó colocar amperio aquí. Y aquí con el prefijo queda 9.1 miliamperios. Bien, el circuito anterior del cual analizamos la corriente que fluía a través del circuito, entonces en este caso tenemos el mismo circuito, pero ahorita lo vamos a ver en acción, por decirlo así, a ver cómo es. Para ello pues voy a utilizar el simulador Breitbart y les recomiendo utilizar simuladores para ensayo y error, ¿verdad? Tratar de, por ejemplo, si algún de ustedes hagan proyectos en alguna placa o algo, o protoboard, antes de llevar a cabo su diseño del circuito, lo recomendable es que ustedes traten de plantearlo en un simulador para ver si es posible que haya algún fallo, quema de algún elemento. Entonces para esto nos sirve el simulador, para ver errores y tratar de corregir errores o hacer diseñar de la mejor manera un circuito más seguro, más eficaz. Bueno, entonces anteriormente pues en el cálculo que estábamos haciendo, la corriente que logramos encontrar era de 9.1 miliamperios. Entonces aquí tenemos el mismo circuito, la fuente de alimentación de 10 voltios, el voltaje de 10 voltios, la resistencia de 1.1 kilo ohm. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es ver en acción el circuito. Para ello pues le vamos a dar aquí en play, le damos clic ahí. Como podemos ver, hay movimiento de electrones, ¿verdad? Pasa a través de la resistencia, sigue su camino, circula. Entonces ahorita lo que vamos a ver es cuánta corriente pasa en el circuito. Entonces para ello vamos a acercar el cursor en el cable. Como podemos ver, la corriente nos dice que es de 9.09 miliamperios, 9.1 miliamperios, que fue el resultado que encontramos haciendo el cálculo. Dicho esto, podemos decir que pues la ley de Ohm se aplicó muy bien, ¿verdad?, en el cálculo anterior. Entonces, y aquí pues lo pudimos comprobar, ¿verdad?, haciendo la simulación. Bien, ahora vamos a ver un caso especial. Debemos saber que no siempre, ¿verdad?, con la ecuación de la ley de Ohm, no siempre vamos a obtener lo que deseamos o lo que esperamos. Por ejemplo, si utilizamos una resistencia de
de 10 ohmios, como aparece aquí en el circuito. Si utilizamos una resistencia de 10 ohmios y el mismo voltaje de 10 voltios, aquí vamos a sustituir 10 ohmios aquí también. Bueno, esta parte lo vamos a eliminar. 10 ohmios. Entonces, ¿cuánto es 10 entre 10? 1, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver algo extraño. ¿Por qué? Porque 10 ohmios es una resistencia que no soportaría 1 amperio. ¿Por qué? Porque el voltaje es grande. El voltaje es grande. Entonces, lo que sucede es que nos damos cuenta de que la batería no sería capaz de entregar 1 amperio, ¿verdad? Le resultaría difícil. Entonces, podemos decir que en este circuito, si la corriente que circula es de 1 amperio, entonces la corriente es grande. Por lo tanto, puede haber quema de elementos. En este caso, la resistencia puede dañarse. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, utilizaremos la misma analogía que hicimos un poco con el simulador. Aquí tenemos la resistencia de 10 ohmios y aquí tenemos el voltaje de 10 voltios. Entonces, analizamos que la corriente era de 1 amperio, ¿verdad? Entonces, al cruzar la corriente, como la resistencia es menor, la corriente pasará de un solo, será potente. Entonces, como es tan potente, la resistencia pues se va a dañar. Entonces, si le damos play, vamos a ver ese efecto. A ver, le damos play y como vimos, sucedió lo que habíamos concluido anteriormente, ¿verdad? Que como es potente la corriente, como entra con todo, entonces va a derrumbar algo. En este caso va a derrumbar la resistencia, lo va a quemar. Veamos de nuevo el efecto. Boom, da una explosión, se quemó la resistencia porque no soportó la cantidad de corriente que tira la fuente de 10 voltios.